Bien, muy buenos días para todos. Qué bueno tenerles esta mañana entre nosotros. Quisiera invitarles, por favor, a que abran su Biblia. Seguimos en nuestra serie de predicaciones en Romanos. Así que abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer esta mañana, esta tarde, desde el verso 3 hasta el verso 8. Romanos 12, versos 3 al 8. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Romanos 12, versos 3 al 8. Leemos y pedimos al Señor que nos ayude en la meditación de su palabra esta mañana. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: por la gracia que me ha sido dada les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien que piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Este es el texto de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu iglesia. Como cantábamos hace un momento, somos iglesia. Somos iglesia no porque nosotros tuvimos la idea de unirnos a ella, sino porque tú, cuando nos salvaste, inmediatamente nos unes a un cuerpo que es la iglesia. Nos conviertes en tus hijos y nos das una familia adoptiva que es la iglesia. Y este Redil del Sur, Señor, es una expresión local de lo que significa la familia de la fe. Nosotros necesitamos crecer en convicción, en entendimiento de lo que es tu iglesia. Así que yo te pido que tanto a las personas que están llegando por primera vez a la iglesia o llevan poco tiempo y están recién familiarizándose con este asunto de la iglesia, como aquellos que llevamos años pero que estamos desconectados de ella, o aquellos que están muy conectados y son miembros activos dentro de la congregación, a todos nos hables y nos ministres esta mañana en tu palabra. Necesitamos a tu Espíritu y tu gracia para que tus palabras puedan, Señor, convertirse en vida en nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Estamos meditando desde la semana anterior y hemos titulado nuestros sermones No coquetees con la iglesia, ¿verdad? Y básicamente lo que estamos viendo es que Dios nos ubicó a nosotros en un cuerpo de creyentes llamado la iglesia, pero que muchas veces nosotros nos resistimos a esa realidad. Déjenme ubicarlos un momento en lo que hemos venido hablando, pero antes de eso, permítanme mostrarles una imagen y sugerirles una pregunta que me servirá de introducción esta mañana. Esta es la imagen. Primera pregunta: ¿qué parte del cuerpo está allí? ¿Qué parte del cuerpo es esa? ¿La cabeza? Bueno, la cabeza es el todo, pero en realidad ahí tenemos pies, manos, brazos, orejas. El cachete parece con un pedacito en alga, no sé, me parece a mí. Pero hay diferentes cosas ahí que forman lo que se supone que es un cuello y la cabeza, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en esta imagen? Algunos verán eso, ay, tan hermoso. ¿Desorden? El problema principalmente es que hay partes del cuerpo que están en un lugar que no le corresponde. Miren esta otra. ¿Qué sensación les genera? ¿Gusto? ¿Repulsión? ¿Fastidio? Ok, ¿verdad? ¿Por qué?
porque es una mano que en sus dedos son piernas, pies, piernas, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, es básicamente el punto principal del sermón esta mañana. Y es que nosotros somos un cuerpo como iglesia. Pero una de las cosas que vemos en la iglesia es que hay miembros de ese cuerpo que están en la vivienda, ¿verdad? O que están en el lugar inadecuado, que están en el lugar incorrecto, o que no están conectados al cuerpo, o que donde están conectados en el cuerpo es un lugar inadecuado. Y vamos entonces, basados en eso y en ese pensamiento general, a ubicarnos un poquito en cómo veníamos desarrollando nuestro sermón desde la semana pasada. Déjenme ubicarles un poquito para que no arranquemos tan rápidamente, sino podernos ubicar un poco. Dijimos en Romanos 12:2 que la transformación que Dios quiere hacer inicia en la mente. Lo primero que Dios nos cambia es nuestra manera de pensar, ¿verdad? Dios no cambia el comportamiento, Dios no cambia las emociones. Lo primero que Dios quiere hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Si cambia la manera de pensar, cambia la manera en que nos sentimos, y si cambia la manera en que nos sentimos, cambia la manera en que actuamos. Así que así opera Dios en ese orden. Lo primero que Dios quiere cambiar en tu forma de pensar es cómo piensas sobre ti mismo, que es Romanos 12:3, ¿verdad? Que acabamos de leer. Nadie tenga un alto concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, ¿verdad? Entonces dijimos que lo que Dios quiere cambiar de nosotros en primer lugar es cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Y dijimos que hay dos problemas en nuestro autoconcepto. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, que se cree la vaca que más de leche da, ¿verdad? Que se cree que sin ellos la vida no sería la misma. Es que sin mí la empresa se acaba. ¿Han escuchado eso? Es que si yo no trabajo hoy el negocio se viene a pique. Gente que se cree indispensable y que el mundo no giraría si no fuera por ellos. Pero hay gente también que se cree muy bajito y lo peor, y yo soy un gusano, yo no sirvo para nada y no sé qué. Básicamente el asunto principal es que nuestro alto concepto o nuestro bajo concepto de nosotros mismos nos impide muchas veces vivir para servir y amar a los demás. Y dijimos que eso tiene sentido porque el Evangelio en primer lugar me ayuda a mantener mi autoconcepto regulado. El Evangelio viene a nuestra vida y nos dice: mira, tú no eres tan importante como te crees. Tú no eres la gran cosa, porque si fueras la gran cosa, por lo menos podrías con tu propia vida. Y si estás en una iglesia y si estás perdido, como es evidente para todos nosotros y es la verdad sobre todos los seres humanos, es porque no somos tan buenos. Necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Así que no te creas tanto, necesitas un Salvador, estás perdido. Pero también el Evangelio nos dice: no te creas tan poquito, porque valías tanto que Dios dio su vida, su Hijo, por ti. Y vale la sangre de Cristo y has sido convertido en un hijo de Dios. Por lo tanto, si tienes un valor en las manos de Dios. Entonces el Evangelio me mantiene reguladito, ni tan alto ni tan bajito. Me mantiene regulado al recordarme quién soy yo en Cristo y lo que Él hizo por mí. Y finalmente dijimos que la forma en cómo pensemos sobre nosotros afecta la forma en cómo nos relacionamos con la iglesia. Y decíamos que ese es el punto de conexión entre el versículo 3, nadie piense de sí más alto, con el tema del cuerpo y de la iglesia y de todo esto. La manera en que yo me vea a mí mismo va a afectar la forma en cómo yo me relaciono con la iglesia. Si yo me creo muy, voy a vivir regularmente aislado de la iglesia. No me conecto porque aquí no hay gente como yo, porque es que yo no voy a perder mi tiempo en esto, porque es que yo soy un hombre, una mujer muy ocupado, lo que sea. Si me creo muy bajito, no, yo no puedo conectarme, yo no puedo servir, necesito que otros me sirvan a mí porque soy una persona tan necesitada que necesito a otros que estén sirviéndome a mí. El concepto de nosotros mismos va a afectar la forma en que nosotros nos relacionamos con la iglesia. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestra meditación de esta mañana, con la pregunta que dejamos la semana pasada: ¿cómo debes pensar entonces acerca de tu relación con la iglesia? Y la idea central básicamente es que nosotros deberíamos, como este texto nos muestra, vivir en la iglesia bajo tres realidades. Primero, entendiendo que nosotros somos muchos. En la iglesia hay muchas personas, ¿verdad? Número dos, eso habla de la diversidad de la iglesia. Número dos, que en la iglesia, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Sí, somos muchos, pero no somos una carnicería con miembros desmembrados puestos por todos lados, sino que somos
unidos, una sola cosa, un cuerpo. Pero en tercer lugar, además de ser uno, esos miembros están en el cuerpo para desempeñar una función que es distinta la una de la otra. Es decir, de nada me sirve tener la mano en el cuerpo si la mano está paralizada. Si la mano no está haciendo lo que debe hacer, mi mano tiene un problema, por lo que mi cuerpo tiene un problema. Está atrofiada, tiene algo que no está bien, hay que revisar qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente nuestra idea central es la siguiente: como cada creyente debería vivir con la iglesia en tres sentidos: sabiéndose o viéndose como uno entre muchos, perteneciéndole a otros y cumpliendo su función. La semana anterior exploramos estas dos primeras realidades y déjenme básicamente retomar algunas cosas para ir con lo siguiente. Dijimos que como uno entre muchos, si somos uno entre muchos, entonces mis preferencias no se deben imponer. A algunos les parece que el aire está muy fuerte, a otros les parece que está muy bajito, a unos les gustan las luces prendidas, a otros apagadas, que esto debería ser negro, que esto debería ser blanco, que el pastor debería ponerse corbata, que el pastor no debería ponerse corbata. Tenemos preferencias diferentes, por lo que ninguna debería imponerse porque somos muchos. Dos, mis necesidades no son las únicas necesidades. La iglesia somos muchos que tenemos muchas necesidades, por lo que la iglesia no debe girar en torno a mi necesidad, sino que debemos ser conscientes de que hay muchas necesidades al mismo tiempo que atender. Y tres, que valoramos cosas distintas. Pues para algunas personas el ministerio de la alabanza es lo más importante de la iglesia. Para otras personas será el de misiones, para otras personas será el ministerio de niños, para otras personas serán lo que sea. Valoramos en diferentes formas cosas y ministerios de la iglesia. Somos muchos y somos muy distintos unos de otros. En segundo lugar, dijimos que no solamente somos muchos, sino que nos pertenecemos. Este dedo le pertenece a la mano y la mano le pertenece al dedo. Si eso es verdad, eso quiere decir que tú le perteneces a la persona que está delante tuyo y a la persona que está detrás tuyo. Nos pertenecemos unos a otros. Dijimos que el único cuerpo que puede funcionar bien, aislado los miembros unos de otros, es el del Señor cara de papa. Él es el único que puede tener el ojo a 30 kilómetros, taparse uno y ver lo que está viendo allá. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia, para que funcione, sus miembros deben estar integrados en el cuerpo para que la iglesia sea funcional. Nos pertenecemos unos a otros. Ahí vamos a aterrizar entonces a nuestro sermón de la mañana de hoy. Y vamos a meditar básicamente en esta idea de que somos miembros con distintas funciones. Y es lo que nos dice versículo 4 y 5. A partir del versículo 6, lo que empieza a darse entre nosotros es que se nos empieza a describir cuáles son esas diversas funciones. Miren conmigo, por ejemplo, en el versículo 6. Miren su Biblia, por favor. Dice: tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dado. Si el don de alguien es profecía, que lo use en la proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, si es el de animar, si es el de socorrer, si es el de dirigir, si es el de mostrar compasión. Se nos habla de una diversidad, y esta es una lista, entre otras que hay en la Biblia, de dones que Dios ha repartido en la iglesia. Entonces, lo primero que quisiera decir es esto, mis hermanos: en el cuerpo de Cristo no hay distinción de valor. Aquí no hay nadie que valga más que otra persona. Cristo Jesús no derramó más sangre por ti que por otro. No es que hay gente que le costó 5 litros de sangre a Jesús, otro le costó 2 gotas. No. Todos costamos la misma sangre de Cristo. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Seamos gordos, flacos, ricos, pobres, negros, blancos, todos en Cristo somos iguales. Sin embargo, en Cristo sí hay diferencia, sí hay distinción en cuanto a las funciones. Y esa es la idea general de lo que viene el texto a desarrollar, mis hermanos. El versículo 4 nos dice en primer lugar que no todos los miembros desempeñan la misma función. Usted lee ahí en el versículo 4: pues así como nosotros, teniendo un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros. En nuestro cuerpo no todos los miembros desempeñan la misma función. Usted no puede ver con los oídos, con las orejas, no desempeñan esa función. Usted no puede básicamente comer. Yo sé que algunos, por falta de sus manos, han desarrollado esa habilidad, pero normalmente trate de comer con los pies, coger la cuchara y comer. Muy difícil, ¿verdad? Porque
somos muchos miembros que desempeñamos diferentes funciones. De la misma manera, mis hermanos, nosotros somos miembros de un cuerpo local de creyentes. Somos iguales delante de Dios, como les decía, aunque tenemos diversas funciones dentro del cuerpo. En el Nuevo Testamento, Pablo presenta por lo menos 3 listas de dones que él ha repartido a la iglesia. Y quiero mostrarles básicamente una organización de cómo se ha hecho para organizar los dones que Dios puede repartir. Porque una cosa que yo quisiera sacar de la mente es que toda la gente piensa que para servir en la iglesia debe ser bueno para hablar. Que la única cosa que en la iglesia se hace es enseñar o predicar. Si yo no sé enseñar o predicar, entonces yo no puedo servir en nada en la iglesia. No, la Biblia nos muestra diferentes dones, facetas, funciones que Dios ha entregado al cuerpo de Cristo para que el cuerpo funcione bien. Y vamos a clasificar eso por lo menos en 3 grupos. Hay unos dones que son dones de oratoria. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el don de profecía, de enseñanza, de exhortación, de conocimiento. Son dones que tienen que ver, esto sí, con gente que Dios le ha dado dones especiales para hablar. No vaya a decir, ay, mi mamá tiene eso, mi suegra tiene ese don. No me refiero a ese otro don. Eso de hecho no es un don, es un defecto, ¿verdad? Me estoy refiriendo a usar la boca bien para edificar, para hablar verdad en amor, para aconsejar, para exhortar, para animar. Entonces Dios le ha dado a algunas personas en este lugar esos dones de oratoria. Y son dones que son evidentes en algunas personas que Dios se los ha concedido. Pero no solamente son los únicos dones que Dios ha concedido, sino que también Dios ha dado dones de liderazgo. Ahí podríamos poner, por ejemplo, el don de gobierno, de dirección, de administración, de presidir, el don de sabiduría. Gente que Dios le ha dado una capacidad para dirigir, una capacidad para liderar, y están ejerciendo esos dones dentro de la congregación. Pero hay otras personas que ni si son buenos ni para hablar ni para dirigir, sino que hay gente que dice, no, pastor, a mí entre menos me vean mejor. Yo soy detrás de bambalinas, soy feliz con que nadie se dé cuenta de lo que yo hago. Bueno, también hay espacio para ti. Hay dones que llamamos dones de servicio dentro de la iglesia. El don de dar, el don de misericordia, el don de hospitalidad, el don de milagros, el don de lenguas y su interpretación, y el don de sanidad. Son dones que Dios ha dado para servir a otros, ¿verdad? Algunos clasifican estos últimos como dones extraordinarios, ¿verdad? Pero básicamente en un sentido tienen una función de servicio también. Lo que quiero hacer con ustedes, hermanos, esta mañana que hagamos juntos es que revisemos la lista de Romanos 12 y veamos cada uno de esos dones para ver de qué se trata y ver si usted puede clasificarse aquí y encontrar su lugar en el cuerpo. Porque tal vez usted puede decir, ¿y yo qué soy? ¿Yo soy una oreja? ¿Yo soy la nariz de este cuerpo? ¿Yo soy el dedo chiquito? ¿Qué soy yo? Entonces yo quisiera describirle algunos dones para que usted pueda ver, quizás este es mi don y yo no me he dado cuenta que lo tengo. Entonces vamos a tratar de ver cada uno de esos dones rápidamente para tratar de describir cuál es mi función en el cuerpo. ¿Estamos? Entonces el primero de ellos que nos ofrece el texto es el don de profecía. Y es tal vez el más polémico de esta lista, ¿verdad? Que nos causa a nosotros ese asunto. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros encontramos la realidad de que muchas veces nosotros vemos en iglesias donde se habla de la profecía como un asunto predictivo, ¿verdad? Como el equivalente a los brujos. En el mundo secular hay la profecía en la iglesia. Entonces no tienen la bolita, pero hay una persona que tú vienes y te dice al oído, como pasa en alguna iglesia, una secta que se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo, que te dicen, en 15 días entrará una mujer con flores rosas, blusa negra, y ella será tu esposa, ¿verdad? Entonces, claro, ¿a quién no le gusta que le adivinen el futuro, verdad? Nos encanta. Yo no sé si a usted le ha pasado, me va a confesar aquí sus pecados delante de nosotros, va a quedar entre nosotros nomás. Que usted va en el carro y empieza en la radio, sale el momento del horóscopo, Jenin, ¿sí? O Janine, no sé cómo se llama. Y va a decir el horóscopo y usted no cree en esas vainas, pero usted lo deja ahí. Y usted dice, Omar, ¿qué me dice esta? A ver, ¿verdad? Yo soy cáncer, a ver, los cáncer. Entonces, de una u otra manera a usted le ha pasado seguramente, o ve el periódico mientras está en el odontólogo y va al horóscopo a ver qué le dice. Y usted puede decir, no, yo no creo en esas cosas, pero todos tenemos como un morbo, un gusto porque nos adivinen el futuro y nos digan lo que está por pasar, ¿verdad? Y se han desarrollado dentro de las iglesias ciertas prácticas que tienden a ser más bien de ese tipo. Ahora bien, ustedes ven en el texto bíblico que el texto bíblico regula el uso de ese don. Dice ahí mismo en el versículo 6, si alguno tiene el don de profecía, úselo, ¿verdad?, en proporción con su fe.
ya hablamos un poquito de eso en el sermón pasado, en ese tema de la medida de la fe, y dijimos que es más bien un patrón. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir allí no es que el don de profecía es un asunto predictivo, sino más bien es alguien que debe hablar en consonancia de acuerdo al patrón de la fe cristiana. En otras palabras, esa persona no debe inventar lo que está diciendo, ni dar simplemente buenos deseos, sino que esa persona debe hacerlo de acuerdo a la fe cristiana, es decir, debe tener un estándar que lo califique. Entonces, la cosa funciona básicamente así. Perdónenme que no soy muy bueno para los gráficos, pero ahí está Dios, ¿verdad? Dios nos ha entregado a nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hay personas que tienen ese don, ¿verdad? Si creemos en la continuidad de esos dones, y aquí estamos nosotros. Entonces, nosotros regularmente pensamos en un asunto como estos, que Dios le dice ciertas cosas a ese profeta y ese profeta me las dice a mí. Así es como normalmente entendemos la profecía. Esa persona tiene como una relación especial con Dios y escuchó allá como el mensaje y me dijo, como teléfono roto, ¿verdad? Mira, Dios te manda a decir tal cosa. Y así lo entendemos nosotros. Pero lo que el texto está hablando y como nosotros vemos este don es más bien de la siguiente manera. Es que Dios nos ha dejado su palabra. Ahí está escrito todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida piadosa que Dios quiere. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Esta es la palabra profética más segura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. Es decir, aquí está todo. Creemos que esta revelación es completa. Lo que Dios hace, y yo creo eso, es que Dios a veces a personas guía a través de su palabra para que me digan cosas en una realidad. Por ejemplo, quiero ser claro en esto, no es decir, yo no voy a decir jamás a una persona, Johan, así dice el Señor, recibe esta palabra de parte de Dios. No, eso lo encontramos en la Biblia. El ministerio profético, como los profetas del Antiguo Testamento, ya no existe entre nosotros, no es necesario porque ya tenemos la Biblia. Así que yo no puedo decir, aquí te hablo yo de parte de Dios, así dice el Señor. No, lo que yo puedo decir a Johan es decir, Johan, estaba leyendo la escritura y cuando estaba leyendo este pasaje, Dios te trajo a mi mente. Y yo quiero compartirte, creo, de parte de Dios, este texto de la escritura. Dios trajo este sentir a mi corazón y oremos. No sé si será de Dios, pero Dios me habló acerca de esto. Y quiero compartirlo contigo. Ora sobre eso y ver si Dios confirma esa realidad o no. Pero no estoy diciendo Dios dijo, estoy diciendo siento en un sentido una inclinación de parte de Dios a que cuando yo estaba orando, leyendo la escritura, vino este texto a mi memoria y pensé en vos. Y puede ser que Dios use, y a mí me ha pasado, gente lo ha hecho conmigo, yo lo he hecho con personas, y Dios ha usado eso. Sí, mira, tienes toda la razón. Eso que tú estás diciendo viene de Dios. Estoy viviendo esta situación y esta es una palabra, un texto bíblico que necesitaba justo en este momento. Entonces, podría ir por ahí la cosa, pero no es un tema jamás de así dice el Señor. No, es un asunto de que mi profecía o lo que yo diga de parte de Dios tiene que provenir de la Biblia. No puede estar aparte de ellas, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. ¿Estamos claros? Ok, siguiente, don de servicio. La palabra en el idioma original es diaconía, que ustedes han escuchado de pronto, ¿verdad? En medio de las iglesias. Diaconía, esa es la palabra original, que quiere decir un servicio práctico. La gente que hace cosas prácticas en la iglesia. Recordarán el caso de la iglesia en Hechos capítulo 7, cuando las viudas estaban siendo desatendidas, ¿verdad? No había quien les servía la comida a las mujeres. Y estaban queriendo que los apóstoles hicieran ese trabajo. Y dijeron, no, escojan entre ustedes hombres fieles que hagan ese trabajo práctico para que los pastores nos dediquemos a la oración y al estudio de las escrituras. Entonces, esos diáconos son gente que cumple servicios prácticos dentro de las iglesias. Aquí podríamos verlo en facilitadores, parqueadero, la gente que trabaja en temas administrativos, punto de información, comunicaciones, etcétera. Son dones prácticos que Dios ha dado. Gente que está feliz detrás del escenario, que no le interesan los lugares visibles ni salir en la cámara, pero que está feliz haciendo que otras cosas se puedan hacer. Es lo que yo llamo como los codos del cuerpo. Bueno, alguien dio esa expresión alguna vez y me quedó marcado. El codo del cuerpo, ¿verdad? Las manos son las que agarran, pero tu mano no puede hacer nada si el codo no está bien. Nadie le para bolas al codo, nadie se preocupa por el codo, pero es tan importante el codo para que la mano funcione. Esa es gente que ha tenido el don de servicio. Mira una definición de servicio que me encanta y que espero que usted se grabe en su corazón. Dice así, ¿qué es servicio? Servicio es dar de sí mismo
de su tiempo, de sus recursos, de sus dones para algo que no seas tú mismo. Repito, ¿qué es servir? Servir es dar de ti mismo, de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones para algo que no seas tú mismo. Eso es servicio. Tercero, dones de enseñanza. Hay gente que Dios le ha dado un don para transmitir la verdad con claridad. No necesariamente estamos hablando aquí del predicador, sino más bien de la persona que es capaz de enseñar y transmitir la verdad claramente. Hay gente que Dios le ha dado dones extraordinarios, por ejemplo, para enseñar a niños. Y tienen un don especial para eso. Y los niños los escuchan, les siguen, ¿verdad? Tiene como dulce para los niños, comunica muy fácilmente, se le vienen las ilustraciones muy fácilmente. Hay gente que es muy buena enseñando grupos pequeños. Y no funcionan como predicadores, pero lo hacen excelente en grupos pequeños. Hay gente que es más bien de grupos grandes y les va mucho mejor enseñando a grupos grandes que a grupos pequeños. Yo creo que ese es mi caso. Yo creo que yo hago mucho mejor trabajo como predicador que como maestro de grupo pequeño, porque creo que tengo más dones arriba. Pero hay otras personas que es viceversa. Son buenísimos para trabajar en grupos pequeños, saben hacer buenas preguntas, se conectan con la gente en grupitos pequeños. Don de enseñanza, no importa dónde lo ejerzas, si con niños, con adultos, con jóvenes, pero es gente que ha recibido dones especiales para enseñar la verdad a grupos específicos, no necesariamente predicadores. El don de ánimo. La palabra en el idioma original es parakaleo, que significa estar al lado de, o llamar para estar al lado de. Es lo que básicamente llamaríamos en esta iglesia consejería. Gente que tiene una sensibilidad especial, un don especial para escuchar, para animar, para apoyar a otras personas. ¿Se ha encontrado con gente así? Que es como muy dulce para que la gente le cuente sus cosas. Y como que está ahí parada y como que resultó todo el mundo contándole su vida y, ay, ayúdeme, ore por mí. Y está ahí como que, bueno, eso es un don de Dios, ¿verdad? De gente que es muy buena para consolar, para animar, para aconsejar, y que Dios le hace a esa persona ver como una persona confiable y que otros se abren, que es gente amable, que es fácil en el trato. Ese es un don que Dios ha dado y es el don de ánimo. Siguiente, el don que todos queremos. El don de dar, ¿verdad? Ay, no, yo no quisiera ese don. Yo quiero el don de tener, pero no de dar. Mis hermanos, Dios nos llama a todos a dar, así como a todos nos llama a servir. Sin embargo, en la Biblia el dar es puesto como un don especial. En otras palabras, que aunque todos tenemos el don, Dios le da porciones mayores de ese don a ciertas personas. Gente que puede dar con mayor generosidad y regularmente con más sabiduría. La persona que tiene el don de dar no es el que le da a todo el mundo, no. Es una persona que da con mucha sabiduría. Entonces da para cosas y en las cuales regularmente en esas cosas para las que da hay fruto. Y regularmente a la persona que Dios le ha dado ese don, Dios le multiplica más para que dé más. Es gente que es próspera, que Dios ha bendecido, que dan y que entre más dan, Dios más les da. Y como que reciben un don especial para esa realidad. Es algo que es inusual, no es simplemente una ofrenda, sino que es gente que es inusualmente generosa y fructífera para eso. Se habla, por ejemplo, en algunas compañías en Estados Unidos, gente de compañías que yo conozco, cuyas personas viven con el 20% de sus ingresos y ofrendan el 80% para las misiones, para la iglesia. Y se dice, pues que gana mucha plata. No, usted sabe que eso no es así, porque aun si nosotros fuéramos esas personas nos costaría dar el 80%. Pero es personas que Dios les ha dado un don especial y se han puesto un límite en su vida. Esto es lo que yo necesito para vivir tranquilamente. El resto no va a aumentar mi nivel de vida, va a aumentar mi nivel de ofrenda, de generosidad hacia otros. Y hay gente, y es de la vida real, hay gente que hace eso. Dones que Dios reparte. Dones de dirigir y de liderar, gente que tiene el don de hacer que la gente lo siga, que imparten visión, que llevan a otros hacia ella. Gente que Dios le ha dado como la capacidad de ver hacia el futuro cosas y decir, allá vamos a estar en 2 años y para que eso pase tenemos que trabajar en esto, esto y esto. Y los demás le dicen, listo, vamos, ¿qué hay que hacer? Y empiezan, ¿verdad? Don de liderazgo. Don de misericordia.
Proistemi es la palabra en el original y es básicamente proveer asistencia. Es gente que tiene dones para cuidar a los más vulnerables y necesitados. Gente que Dios le ha dado dones y le encanta ir a hospitales. Hay gente que le gusta ir a hospitales y visitar enfermos. Y usted puede decir, ¿en serio? Sí, los hay. Gente que les gusta ir a las cárceles, a ayudar a la gente en condición de calle. Ahora bien, ¿todos deberíamos ser así? Sí. Es decir, yo voy por la calle y veo a una persona en condición de calle y yo siento compasión. Pero estas personas casi que lo suben al carro, lo quieren llevárselo a su casa, darle de comer, bañarlos, vestirlos, ¿verdad? Y pagarles el estudio. Como que gente que tiene como un don y una carga muy especial por cosas que tienen que ver con misericordia, que son felices ensuciándose las manos, haciendo, mejor dicho, oliendo a lo que ellos duelen con tal de ayudarles. Dios ha dado esos dones también a personas dentro de la congregación, dones que tienen que ver con la misericordia. Así que aquí hay una lista de 7 cosas y yo esperaría que usted ya se identifique en alguna de ellas. La pregunta entonces es, ¿cuál de estos es el más importante? Todos los miembros son importantes. Mire lo que Corintios 12 nos dice, hablando de la analogía del cuerpo. Imagínese usted que el pie dijera, no, yo no soy del cuerpo porque no soy mano y yo quiero ser mano. No por eso dejaría ser parte del cuerpo. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. ¿Se imaginan eso? Que fuéramos una pierna andante. Sería muy extraño. Que fuéramos una oreja. Muy extraño. Sería muy extraño. Y Dios no nos ha creado así. Dios ha dejado en el cuerpo pies, manos, ojos, dedos, nariz, orejas, porque Dios quiere expresar que todos nos necesitamos de todos. ¿Eso qué quiere decir? Varias cosas, por lo menos, mis hermanos, que mi trabajo aquí como predicador es tan valioso como el trabajo de las hermanas que están con chalequito azul sirviendo cada semana, los tintos, colocando los sobres sobre las sillas, acomodando las sillas para que estén bien. Aquí no hay un servicio más importante que el otro. Nadie es más valioso que otro. Mi servicio no vale más que el de ella. Es distinto, son diversos en cuanto a funciones, pero todos son importantes. Imagínense que no hubiese nadie que supiera de comunicaciones, de manejar una consola o de ese tipo de cosas, y que de un momento a otro no hubiese quien lo manejara allí. Y yo le dijera, por ejemplo, no sé, Bill, ayúdame con la consola. Y Bill dice, yo no sé de eso, ¿verdad? Imagínense que a mí un día se me dé porque quiero cantar en la iglesia. Hermanos, no volverían. Me tocó un tiempo cuando la iglesia estaba siendo plantada, que me tocaba recoger las sillas, acomodarlas, cantar, de todo, recoger la ofrenda, predicar. Pero evidentemente Dios ha dado dones a otras personas mucho mayores que los míos para eso. Entonces, mis hermanos, no deberíamos entrar a competir o menospreciar un servicio en la iglesia. Quítale el dedo gordo a tus pies y después pregúntate si eran importantes. Vas a tener que andar con muletas porque vas a perder el equilibrio. Quitándole un dedito a cada pie. Todos los miembros del cuerpo son importantes. No hay gente más importante que otro. Necesitamos de esos dones. Ahora bien, uno elige los dones en los que quiere servir. Es decir, hay como una oferta y uno dice, yo soy esto. ¿Eso funciona así? Es Dios quien ha puesto a cada miembro en el lugar que Él quiso. Leímos hace un momento, ¿verdad? Que Dios ha puesto a cada uno según donde Él quiere. Mira como dice Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte a cada uno según como Él lo determina. ¿Quién determinó que tuvieras el don que tienes? Dios. Dios, hermano. El Señor del cuerpo decidió en su gracia y determinación dotar a los miembros con los dones que ese miembro requiere para poder cumplir la función que necesita cumplir dentro del cuerpo. Por lo que, mis hermanos, no deberíamos envidiar los dones de otros.
Hay gente que deja de servir en lo que Dios quiere que sirva por estar ambicionando otros dones. Hermana, Dios te ha dado un don extraordinario con los niños. Los niños te buscan, te siguen, tú les hablas y ellos te escuchan. Ay no, pastor, lo mío es la alabanza. Yo canto como los ángeles. Y no, has hecho 4 entrevistas y no has pasado ninguna. Porque tal vez tu don no es, o tal vez sí tienes don para estar ahí, pero hay gente que tiene dones mayores en esa área que tú. Y te requerimos en otro lado. Entonces no deberíamos vivir envidiando o ocupando otros lugares. Deberíamos apreciar y honrar el don y la función de cada miembro. Este cuerpo local de creyentes va a manifestar su sanidad si los miembros están activos en su función. Ahora bien, ¿para qué Dios nos entregó dones como Él quiso? Los dones, nos dice el texto que hemos leído en Romanos, Dios los puso para el bien de los demás, para ser usados para el bien de los demás. Mire conmigo lo que dice 1 Corintios 12:7. Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. ¿Para qué son tus dones? Para el bien de los demás. Primera de Pedro capítulo 4 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Podemos entender que los dones no nos pertenecen? Que si yo tengo un don, número 1, Dios me lo ha dado, y número 2, Dios me lo ha dado para que yo lo ponga en servicio de otros. En otras palabras, mis hermanos, los dones no son trofeos que yo exhibo en Instagram o en Facebook, tan bueno que soy para tal cosa. Los dones son para servir a los demás. Hay gente que exhibe sus dones como trofeos. Pastor, es que yo hace 20 años, yo era predicador de la iglesia y me dicen esas cosas como trofeos que van coleccionando de cuando jugaban en primaria y ganaron un trofeo y jugaron en secundaria. Mi pregunta siempre es: ¿y hoy? Porque los dones no son trofeos de lo que tú fuiste y las glorias pasadas. ¿Qué estás haciendo hoy con esos dones que Dios te ha dado? Los dones no son dados sino para el servicio de los demás. No son para competir, no son para mi gloria, son para la edificación y el provecho, el bien de los demás. Por eso la exhortación de Romanos 12, vez tras vez, es: si has recibido el don de servicio, presta el servicio. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar, que anime. Si es el de socorrer, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija. Si es el de mostrar compasión, que lo haga. Es decir, si tienes un don, la exhortación del Señor es: haz algo con él. Por lo que, mis hermanos, déjame preguntarte, ¿los dones que Dios te ha concedido están siendo usados para tu gloria, tu reino, tu bien, o para la gloria, el reino y el bien del pueblo de Dios y sus propósitos? Los dones están asociados regularmente con nuestra historia. A cada uno Dios de nosotros nos entregó historias de vida distintas y capacidades diferentes. Y yo sé que aquí en esta iglesia hay gente con dones extraordinarios en áreas aún que esta iglesia necesita. Pero piensan que no pueden servir aquí en la iglesia, sino que sus dones fueron dados solamente para construir sus propios reinos. Si Dios te ha dado un don, Dios quiere que pongas ese don en funcionamiento. No solamente allá sirves al Señor, estoy convencido de eso. Y que allá eres luz y que allá debemos funcionar en nuestros trabajos seculares para la gloria de Dios. Sin embargo, eso también tiene un sentido en la edificación del cuerpo local de creyentes. Y deberíamos poner nuestros dones a disposición del cuerpo. Permítanme, mis hermanos, concluir entonces estos 2 sermones con 2 preguntas que nos ayuden a entender y aterrizar esto a la realidad de la iglesia. Porque estos sermones han sido descarnadamente prácticos. Y no estoy predicando de esto porque necesitemos mucha gente en servicio. Sí necesitamos gente. Estoy predicando porque en predicación expositiva son los versículos que siguen. Así que no es porque yo te vi y tú me dijiste que no, entonces voy a predicar para echarte vainas a ti. No, es lo que seguía en predicación. Y si te sientes aludido, I'm sorry, ¿verdad? Lo siento, Dios te está hablando, escucha al Señor y no te enojes conmigo. ¿Cómo esto tiene que ver con tu relación con el redil del sur? 2 preguntas que quisiera responder
en ese sentido. Primera, pastor, yo quiero saber cuáles son mis dones. Está bien, usted me ha convencido por la escritura de que si yo me llamo cristiano, yo debo estar conectado en el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo no es el Señor cara de papa, que tiene miembros regados por allá sin hacer nada y sin funciones y que pueden funcionar lejos del cuerpo. No. Yo he entendido que necesito estar conectado al cuerpo. Así que, pero pastor, yo no sé cuáles son mis dones. Es decir, no tengo ni idea para qué soy bueno. No tengo ni idea en qué pudiera yo ayudar en la iglesia. ¿Verdad? Yo soy, no sé, toxicólogo. ¿Qué hago como toxicólogo en la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Desde mi profesión o desde lo que yo entiendo que son mis habilidades, lo que sea. Yo quiero darte por lo menos 3 consejos si tú estás preguntándote eso y no has descubierto cuáles son tus dones. Primero, ora a Dios sobre tu deseo de serle útil y de servirle. Debes entender varias cosas, mi hermano y mi hermana. Primero, nada es tuyo. Nada es tuyo. Todo es de Él. Cualquiera que sea la habilidad, el don, el talento que tengas, no es tuyo. Tú eres un administrador de eso. No eres el dueño de eso. Dios te lo dio. Y eso, mis hermanos, en segundo lugar, que Dios te dio, debe tener alguna trascendencia más allá de tu propio bien y de la forma en que te ganas la vida. Es decir, Dios te dio eso para tu bien, claro que sí. Te dio medios para ganarte la vida, claro que sí. Pero hay más que eso en los dones que Él te dio. Tiene mayor trascendencia en lo que Dios quiere que tú hagas acerca de esos dones que Dios te ha dado. Por lo tanto, ora a Dios. Porque muchas veces el problema no es que no sepas qué don tienes, sino que no quieres servir. Estás cómodamente sentado cada domingo, recibiendo predicaciones, comiendo rico, o por lo menos comiendo, ¿verdad? ¿Y estás feliz así? En que otros me sirvan, en que otros me hagan, eso es cómodo. Y mis hermanos, Dios quiere llevarte de la comodidad al comodidad. Repito eso. Dios quiere llevarte de la comodidad al comodidad a otros. Y eso requiere deseo, pasión. Segundo, habla con un líder y dile que quieres servir. Acércate a alguno de los pastores, a Roberto, a Sandra, a alguno del equipo, y dile: ¿en qué crees que Dios puede usarme? Heme aquí. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno o buena? ¿Verdad? Muchas veces, mis hermanos, la respuesta no es: uy, estamos necesitando un predicador. Dentro de 8 días pasas a predicar. No. Muchas veces no será eso. Quizás las primeras cosas que hagas no serán las más acorde a tus dones, pero es donde hay necesidad. Por lo que sirve donde te digan que hay necesidad. Yo he puesto varios ejemplos. Tenemos aquí necesidades en diferentes áreas. Imagínense que yo dijera un día: están las hermanas facilitadoras aquí organizando las sillas y están con la lengua afuera. Yo estoy aquí sentado con un tintico que me trajeron los facilitadores, ¿verdad? Una empanadita. Y las hermanas están con la lengua afuera, literalmente acomodando sillas. Y una hermana me dice: pastor, ¿nos ayuda? Y yo: no, qué pena, hermana. Mi lugar en el cuerpo es que yo soy la lengua de este cuerpo. Yo soy el que predico. Y la lengua no sirve para cargar. ¿Se imaginan dónde esa fuera mi respuesta? Es decir, sí, seguramente yo voy a ser mucho más funcional detrás de este púlpito para el bien de la iglesia. Sin embargo, no quiere decir que yo no pueda cargar una silla, mover algo que se requiere hacer. De la misma manera, tal vez los primeros lugares de servicio no van a ser necesariamente donde tú fluyes más, pero van a ser donde te necesitan. Por lo tanto, sirve. Mira, hay tantas personas que nos hemos acercado a decirles, por ejemplo: ayúdenos en parqueo. ¿Qué dones se requieren para servir en parqueo? Servir. Tenemos a don Miguel. Él no me quiso decir la edad en el primer servicio, pero tiene más de 60 y algo de años. Y es la única persona que nos ayuda con el parqueo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Tiene que lidiar con el genio de la gente que quiere parquear donde se le da la gana, que por favor lleve el carro al parqueadero. No, yo me hago aquí. Y después tienen que venir con el papelito: muevan el carro de placas KBR 338.
¿verdad? Él tiene que lidiar con eso, al sol, a la lluvia, pero lo hace porque quiere servir al Señor. Y está allí haciéndolo solo y necesitamos más gente. ¿Cuál es el único don que se requiere? Servir. Que tú tienes otros dones, yo sé, y seguramente llegará el momento, pero ahí te requerimos. Ayúdanos en esa área. Sirve, empieza por algo y Dios va a ir encaminando eso hacia otros momentos. Yo les decía en el primer servicio, ¿dónde fue que yo comencé a servir? Y esto lo digo a nota testimonial con un poquito de vergüenza. Y es, yo conocí al Señor y estaba tan apasionado por la iglesia, por servir al Señor, que no había dónde servir. Y el único lugar donde había, ahí me metí yo. ¿Saben qué fue mi primer servicio en la iglesia? Banderines. A algunos de ustedes les suena raro eso, rarísimo. Pero era de los pelados que vestían como con vestido blanco y con efod y con cosas así, que tenían un pandero o unas banderitas. ¿Se imaginan a mí haciendo eso? ¿Verdad? Yo hice eso. A algunos les parece lindo, está bien, pero me parece que yo me veía ridículo haciendo eso, honestamente. Pero ¿saben por qué lo hice? Porque quería servir a mi Señor y porque ahí había una necesidad. No sé de qué, pero había una necesidad. Y me dijeron, ¿quieres servir ahí? Yo, hágale. Y lo hice y serví ahí. Luego serví ayudando a los refrigerios de los adolescentes, etcétera. Y poco a poco me fui moviendo hasta que encontré dónde era que Dios fluía más conmigo y donde la gente empezó a ver más dones ahí. Pero el punto es ponte a disposición. ¿En qué crees? Habla con alguien y dile, yo quiero servir, todavía no sé cuáles son mis dones, pero quiero probar. Y eso nos lleva al último punto, y es prueba en varios lugares. Los dones, mis hermanos, no se estudian, los dones se descubren. Repito eso, los dones no se estudian, los dones se descubren. Ahora bien, yo puedo estudiar a la vez que estoy descubriendo mi don, pero es haciendo cosas que yo me doy cuenta de para qué soy bueno. Haciendo diferentes cosas es que la gente empieza a percibir que yo soy bueno para eso. Porque es muy distinto que yo crea que soy muy bueno y que los demás piensen lo mismo. Que no les pase como el profesor de predicación, el estudiante de predicación, cuyo profesor le decía que él no tenía dones para predicar. Le decían, Johan, no es lo tuyo. Y dice, sí, Dios me ha hecho predicador, ¿verdad? Y voy a ir a las naciones. No, Johan, que no. Y insistí hasta que un día le dijo, mira, ¿sabes qué, Johan? Quizás Dios te ha dado a ti el don de predicar, pero a nadie le ha dado el don de escucharte. Los dones no solamente tienen que ser confirmados por mí mismo, sino que otras personas cuando me ven servir dicen, oye, tú eres buenísimo en eso, ¿verdad? Lo haces muy bien. Qué bueno que tú lo haces, cómo sonríes ahí en la puerta. Así requerimos gente, ¿verdad? Cómo saludas, cómo estás pendiente, ¿verdad? Cómo te preocupas por los nuevos, etcétera. Cómo tienes de paciencia en el parqueadero, ¿verdad? Para recibir personas y guiarles, si eres amoroso y lo que sea. Con los niños, haciendo es que yo voy probando en varios lugares y encuentro finalmente donde Dios quiere que yo esté. Así que son 3 consejos por si tú te estás preguntando ¿cuáles son mis dones? ¿Para qué soy bueno? La segunda pregunta, y con esta termino, es ¿cómo los pongo en funcionamiento en esta iglesia? Porque ustedes saben que esta iglesia tiene una estructura de funcionamiento que es necesaria para que la iglesia funcione adecuadamente. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con ella, pero así es la realidad y tiene un sentido. Entonces, lo primero es hazte miembro de la iglesia. Y les voy a decir algo y lo voy a decir con respeto, pero también como lo sentimos los pastores de esta iglesia y como es según la escritura. La iglesia, el Redil del Sur, son sus miembros. Pastor, pero es que yo llevo 5 años aquí, usted me está ofendiendo. O sea que usted me está diciendo que yo no soy parte de esta iglesia. Lo que te estoy diciendo es que si tú llevas 4 o 5 años y ya nos conoces y todavía no te animas a casarte, yo te devuelvo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigues de novio con la iglesia? ¿Por qué sigues carameleando con la iglesia y no te comprometes? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a comprometer? ¿Vamos a seguir de novios hasta el día en que ya te canses de esta relación y puedas huir? ¿O te vas a comprometer y decir, esta novia es imperfecta, pero hasta que la muerte nos separe, voy a amar y voy a servir y voy a cultivar mi relación con esta iglesia?
Y usted dice, eso no está en la Biblia, pastor. Eso de la membresía es un concepto de hombres, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo de eso. Mateo capítulo 18 dice así: si tu hermano peca contra ti, ve, busca a tu hermano y arregla con él las cosas. Si se arreglan las cosas, pues has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, segundo paso, ve en presencia de 2 o 3 testigos y hazle ver su falta. Si la cosa se solucionó ahí y el hermano se arrepintió y volvió, está bien. Si no, díselo a la iglesia. Y si ni a la iglesia obedece, entonces expúlsalo de la iglesia. Corintios 5 también habla de expulsen a alguien de la iglesia. Entonces, número 1, si el texto aconseja, si una persona en un pecado consistentemente no se arrepiente de él, y la iglesia y la Biblia nos aconseja, díselo a la iglesia, ¿significa eso entonces que un domingo en la mañana, Dios no lo quiera, una persona cayó en adulterio, le confrontamos, no se quiere arrepentir, vamos con 2 o 3, no se quiere arrepentir? Tercer paso, según la Biblia, es díselo a la iglesia. Yo me paro aquí el domingo en la mañana y digo, allá, el hermanito fulanito de tal, ese hermano, quiero decirles que cayó en adulterio. ¿Se imaginan lo que piensa la persona que llegaría por primera vez a la iglesia un domingo en la mañana, a la reunión? ¿Qué es esto? No entenderían. Porque un domingo en la mañana viene gente, amigos de la iglesia, gente que está viniendo, pero que no son la iglesia. Debemos saber cuál es la iglesia a la que debemos decirle eso. 2, si el mandato es a expulsarle, ¿de qué lo expulso si no ha sido incluido? ¿De dónde lo voy a expulsar si no ha estado inscrito? Debe pertenecer a algo para que entonces la expulsión tenga sentido. ¿Estamos? Entonces, la iglesia es sus miembros, son sus miembros. Yo debo saber como pastor cuáles son las ovejas que Dios me ha llamado a cuidar y a pastorear. Y usted debe saber también esa realidad. Adquirimos compromisos, responsabilidades y privilegios. En esta iglesia los pastores no son elegidos por mí. Es que me cayó bien Andrés. No, Andrés, vos y yo somos el dúo dinámico, ven a trabajar. No, el pastor Andrés tuvo que pasar por un proceso en que la congregación, los miembros, eligen a sus pastores, reconocen a sus pastores. Dios lo llamó a él, sí, y lo confirmó a través de los miembros de la iglesia. Las decisiones financieras de gran peso, ¿quiénes la toman? Los miembros de la iglesia. ¿En qué se deciden los gastos mayores de la iglesia? ¿Qué decisiones se toman? Los miembros de la iglesia. Adquirimos responsabilidades, etcétera. Así que en primer lugar es, hazte miembro de la iglesia. Déjanos saber que tú eres de aquí, que quieres estar aquí. Ponte el anillo, cásate, no seas más novio de la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos para ser membresía? Nosotros hacemos 2 cosas. Número 1, que estés bautizado. ¿Por qué? Porque primero debo pertenecer a Cristo antes de pertenecer a su iglesia. Entonces bautízate primero. Y segundo, te invitamos a hacer un curso que va a arrancar a finales de este mes, que se llama curso de premembresía, donde lo que hacemos es presentarte a la novia y decirte cómo es esta novia, para que sepas con quién te vas a casar. Así funcionamos aquí, este es el gobierno de esta iglesia, estos son los estatutos, esta es la confesión de fe, estos son nuestros principios ministeriales, nuestra filosofía ministerial, esto es lo que somos. ¿Quieres? Y ahí tomas la decisión, firmas un pacto de membresía, que es un compromiso donde yo me comprometo y sobre lo cual caminamos juntos en eso. Hazte miembro de la iglesia. 2, sigue el proceso ministerial que está en esa puerta ya gigante, conocer a Dios, ser la iglesia, vivir el evangelio. Eso tiene un sentido. El servicio, el vivir el evangelio, el servir está al final de la cadena. La razón es porque Dios quiere tu corazón antes que tus manos. Repito eso, Dios quiere tu corazón antes que tus manos. Cuando uno llega a una iglesia por primera vez o lleva un poquito de tiempo, ay, eso tan bonito todo lo que pasa allá, ¿verdad? Tan chévere. Pero cuando uno empieza en una relación y pasan los días, uno se va dando cuenta, ay, en esta iglesia tal cosa, eso no me gusta. Lo mismo que pasa en las relaciones. Si usted conoce a una chica 8 días y dice, ya me voy a casar con ella, yo te diría, hey, cógela con calma. Es decir, todavía no la conoces, vamos a cogerla despacio. Conócela un poquito más, porque te vas a encontrar cuando ella ya se le salta la piedra y vas a empezar a ver cómo reacciona, etcétera. Lo mismo es con la iglesia, es congrégate un tiempo y mira quiénes somos, cómo somos, qué somos aquí. Pasa un tiempo en que nos conozcas y veas realmente si este es el lugar donde Dios te está llamando a sembrarte.
Nosotros lo vemos como un proceso más o menos de 6 meses en que la gente está ahí conociendo y viendo, mirando. Luego de eso, entonces ya viene el proceso de hacerse miembro y de hacer como el proceso de conexión. Te invitamos a que hagas parte de un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque allí cuidamos tu corazón. Porque más que lo que tú puedas hacer para Dios es que entiendas lo que Dios hizo por ti y seas cuidado y te guarde en el corazón. Y eso ocurre en los grupos pequeños. Porque a Dios le importa más tu corazón que tus manos. ¿Le importan las manos? Sí. ¿Le importan lo que tú hagas? Sí, pero le importa tu corazón. Y dice que aquí hay gente que ha venido de otras iglesias maltratadísimos, que les han sacado literalmente la leche, que han abusado y que para lo único que sirvieron era para hacer cosas. Y que vienen a este lugar y necesitan ser restaurados. Tomar tiempo para ese proceso. Por eso insistimos en cuidar ese proceso y que no sea inmediato. Y finalmente, ponte a disposición. Hermanos, necesitamos gente. Si tú eres miembro de esta iglesia y estás inactivo, recíbeme esta exhortación de parte del Señor. Te necesitamos. Necesitamos gente en Redil Kids, necesitamos gente en parqueo, en visitación, en oración, en facilitadores. Hay 21 facilitadores de las personas que tienen el chalequito azul. ¿Saben cuántos hombres hay? 3. Y facilitador es el trabajo más físico de la iglesia. Recoger sillas, cargar cosas. Y de los 3, 2 de ellos son mayores de 60 años. Necesitamos hombres ahí. Necesitamos gente que esté dispuesta a servir, a ponerse la camiseta. Si ya eres miembro, te necesitamos. Y tú necesitas ser. Amigo que nos visitas esta mañana, Dios ha provisto la iglesia como un mecanismo para cuidar de ti. Y si vienes por primera vez esta mañana y te encuentras con este sermón y encuentras básicamente lo que Dios quiere que su iglesia sea, pero Dios quiere darte la iglesia como un mecanismo para que te cuide y para que tú uses tus dones para la gloria de su nombre. Pero primero, antes de unirte a la iglesia, necesitas unirte a Cristo. Por lo que mi ánimo para ti es que entiendas que Él, como dice Tito 2:14, Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Jesús no murió solamente por individuos, Jesús murió para tener un pueblo dedicado para Él. Si entendiéramos eso, mis hermanos, por lo que el llamado de Dios para tu vida hoy es: arrepiéntete, pon tu confianza en Jesús, recibe su amor y su aceptación para que entonces puedas ser salvo. Y cuando Él te salve, no solamente te va a salvar, sino que te va a adoptar como hijo y te va a llevar a una familia adoptiva que se llama la iglesia. Y si es aquí donde Dios te está llamando, a esta familia particular que se llama Redil del Sur. ¿Te acuerdas que uno no elige los hermanos? ¿Cuántos eligieron los hermanitos que querían tener? Ninguno. De la misma manera, Dios nos pone en la familia y no podemos elegir los hermanitos que nos tocaron. Sin embargo, podemos amarnos y ser familia de fe. Por lo que te animo a que vengas a Cristo y entonces puedas descubrir el propósito eterno que Él tiene contigo y el propósito presente con tus talentos. No desperdicies tu vida. Ven a Cristo para que aprendas a experimentar cómo Él puede darte un propósito eterno a ti. Amigos y hermanos que están aquí, necesitamos cambiar la forma en que nosotros vemos la iglesia. Para muchos de nosotros, la iglesia es un mal necesario. Ay, la iglesia. Con Jesús sí, pero con la iglesia. Imagínense esta ilustración. Ustedes conocen a mi esposa Jennifer. Que Robinson un día me dijera, o César: pastor, yo con usted, best friend, ¿verdad? Somos los befos, ¿verdad? Mejores amigos para siempre. Pero su esposa me cae como una patada en el estómago. Yo esa vieja no me la aguanto. ¿Se imaginan eso? Yo puedo decirle: Robin, pues aprecio que me quieras, mi hermano, pero va a ser muy difícil que tú y yo tengamos amistad mientras sigas pensando eso de mi esposa. O sea, va a ser muy complicado. ¿Sí o no? Yo esperaría que tú dijeras eso. Y que tú dijeras: no, yo pienso lo mismo, hermano. No. ¿Verdad? Bueno, ¿saben quién es la esposa del Señor, la novia? La iglesia. Y muchos de ustedes dicen: no, yo con Jesús hasta el fin del mundo, pacto de sangre. Pero la iglesia, no, qué pereza la iglesia. Manada, hipócritas de no sé qué.
No, la iglesia no es eso. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es la gente que le valió la sangre a Cristo. Cuando tú empiezas a ver la iglesia así, va a cambiar tu concepto de la iglesia. La iglesia es la gente por la que Jesús murió en la cruz. La gente que le costó al Hijo de Dios la cruz, el látigo, la sangre derramada allí. Esa es la iglesia. Cuando veas la iglesia así, vas a aprender a cambiar tu concepto de la iglesia y vas a amar la iglesia, porque nadie puede pretender que el novio esté contento consigo mismo, con él, si tratas mal o con desprecio a su novia. Tú no puedes pretender que el novio está bien contigo mientras que tú estás tratando mal a su novia. No, Dios conmigo, Él está muy bien conmigo, yo estoy con bien. No, 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 no. Nadie puede pensar eso, porque es su novia la que costó su sangre y tú no la estás valorando y tú la estás pisoteando. Mis hermanos, Dios quiere miembros unidos y comprometidos a un cuerpo local de creyentes. Por favor, comprométete con la iglesia. Hay hombres que llegan a sus 40 y no se han logrado casar, no porque sean maluquitos o no quieran, son hasta bien presentados, pero viven esperando la novia perfecta. A Nancy Lee de Moss con Natalia París, un cruce ahí, y eso no existe. La Madre Teresa de Calcuta con, eso no existe. No, 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 no es mi tipo. Vas a llegar a los 50 y vas a seguir pensando lo mismo. Esta iglesia no es perfecta, para nada, pero es sana, pero te quiere, te necesita, y si Dios está llamando a ella, cásate. ¿Vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas, pero comprométete en una relación donde vamos a luchar juntos para la causa de Cristo y el nombre del Señor. Miembros inactivos del Redil del Sur, gente que tiene membresía en el bolsillo, un carnet, una firma, lo que sea. Si tú estás inactivo dentro de la iglesia, yo quiero decirte en el amor de Cristo, tu actitud hacia esta iglesia es falta de amor. Realmente tú no amas a esta iglesia, porque esta iglesia te necesita, porque esta iglesia te ama y porque tú necesitas de esta iglesia. Al lado de mi casa hay un patiecito, un lugar donde hay muchos árboles. Yo creo que es un terreno de los pocos que no han sido urbanizados en Sabaneta y no han hecho torres. Y cuando yo paso por ahí siempre veo árboles frondosos. Hay uno de aguacate gigantesco que casi que por la ventana puedo agarrar los aguacates. Y siempre veo, y hay muchas hojas en el piso, como una cama de hojas, y de vez en cuando en temporadas veo ramas que están al lado de esos árboles. Y esta semana preparando el sermón, mirando por la ventana, pensé en eso y le dije, así hay miembros en la iglesia que son como ramas que están cómodamente al lado del árbol de la iglesia, sentados, acostados en camas de hojas deleitosas, muy cerquita del árbol, pero no están en el árbol. Y saben, el árbol está siendo perjudicado porque en la cosecha siguiente ese árbol no podrá dar la misma cantidad de fruto. No tendrá esa rama para que cargue fruto y perderá el árbol cosecha. Pero también la rama al pasar de los días, por más cómoda que esté y bien que se sienta, no está bien. Porque, por favor, escúchenme esto, el hecho de que te sientas bien así no implica que estés bien así. ¿Entendemos eso? El hecho de que te sientas bien así no quiere decir que estés bien así. Esa rama se va a secar, se va a morir, mientras ven cómo otras ramas sí dan fruto. Querido hermano, miembro inactivo del Redil del Sur, necesitas conectarte a la fuente, a Cristo. Necesitas que Él, que es la vid, te añada como una rama y te injerte de nuevo para que des fruto para su gloria. Mis hermanos, mi intención esta mañana, y Dios lo sabe, lejos está de generar culpa, porque la culpa es como el alcohol, enciende muy rápido pero se apaga muy pronto. Usted puede salir de aquí, sí, ya, mis 300, vamos a servir en la iglesia, y con todo, porque te sientes culpable, hoy sí, yo soy lo peor. No, eso no sirve de nada, porque pasado mañana se te va a pasar y vas a volver a enredarte con tus cosas del trabajo y vas a sentir otra vez que, pero ¿para qué? Otro día.
Hoy no fío, mañana sí. Y vas a seguir así. Mi deseo no es generarte culpa, porque la culpa no es un buen motivante. La culpa no logra nada a largo plazo. Por eso la cantaleta no causa nada, cambio, porque nos genera un cambio solamente momentáneo. Mi deseo, mis hermanos, para ustedes, tanto para los novios bombril de la iglesia que llevan 2, 3, 4, 5 años y no se han hecho miembros, como para aquellos miembros inactivos, es que quisiera sacudirlos de parte de Dios y decirles: te necesitamos y tú necesitas a la iglesia, porque Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, capacidades que este cuerpo necesita. Y si este cuerpo de pronto no está avanzando tan bien como debería, es porque tal vez tú, que eres la rodilla, estás lesionado o estás fuera y necesitas cuadrarte otra vez donde debes estar. Ven en arrepentimiento al Señor, ama a su iglesia. De nuevo, imperfecta lo somos y contigo vamos a seguir igual, pero te necesitamos y tú necesitas la iglesia. Quiero provocarte para que camines en la voluntad del Señor, que es miembros, muchos, uno entre muchos, ese eres tú, que están unidos a un cuerpo a través de un pacto de membresía que cumplen diversas funciones para el crecimiento de ese cuerpo. Eso eres tú, y ese es tu llamado de parte de Dios para tu vida. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Y yo quiero que respondas a Dios. Este sermón ha sido muy práctico. De nuevo, es lo que seguía en nuestra exposición de las Escrituras. No hay nada personal, es lo que Dios trajo hoy. Pero si Dios te ha hablado hoy, por favor, responde a Dios. Responde al Señor. Pide perdón por lo que debas pedir perdón. Ayúdale, pídele al Señor ayuda para poder superar esos obstáculos, esas barreras. Yo les he dicho, tal vez algunos de ustedes han tenido malas experiencias en el pasado, en otras comunidades o aún en esta, pero la experiencia no nos exime del mandato. Todavía Dios manda que los miembros estén unidos al cuerpo, que los miembros cumplan su función en el cuerpo. Esa es la voluntad del Señor para ti. Y es en este cuerpo donde Dios te ha puesto. He aquí la misión que el Señor nos dejó. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Padre, nosotros hemos recibido esta comisión de tu parte como iglesia, de ser testigos, de hacer discípulos de todas las naciones. Y el lugar donde nos has puesto, Señor, como un principal llamado es este sur del Valle de Aburrá, Sabaneta, La Estrella. Nos has llamado, Señor, a alcanzar gente y a hacer discípulos en este lugar. Y ese es un llamado no para los pastores de esta iglesia ni para los líderes, es un llamado para la iglesia, para los discípulos de Jesús.
Y el vehículo por medio del cual tú estás cumpliendo tu misión se llama la iglesia. Y nosotros somos una parte de ese vehículo. Somos una rueda, un piñón, un volante, la palanca de los cambios, el tablero electrónico, la suspensión, lo que sea. Pero este carro por el cual este vehículo por el cual tú cumples tu misión aquí va a funcionar y va a cumplir su propósito si cada parte está sincronizada con la otra, si cada parte está en el lugar que le pertenece, usando sus dones para el bien de los demás, permitiendo que otros usen sus dones para su propio bien. No es cierto que no necesitamos a otros. No es cierto que nadie me necesite. Somos un cuerpo. Y si eso es verdad, no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a un cuerpo. Es mi llamado y mi responsabilidad deberme a un cuerpo. Y yo necesito, para cumplir mi propósito en este mundo, estar unido a un cuerpo. Por lo que yo te pido, Padre, que tú puedas aterrizar este sermón al corazón de mis hermanos, especialmente de aquellos, Señor, que han estado ennoviados con esta iglesia, y que sé que es gente que ama esta iglesia, porque muchos de ellos lo sé, Señor, que aman esta iglesia y que han sido fieles en asistir, aún en ofrendar, pero que tienen tal vez miedos, temores, inseguridades. Yo te pido que tú les hables y les confirmes el llamado de tu parte a que ya no más noviazgo, vamos a comprometernos, vamos a echar raíces, vamos a plantarnos y vamos a crecer, vamos a poner nuestros dones a funcionar para ver que esta iglesia sigue avanzando. Hay más necesidad, hay tantas personas llegando a esta ciudad que necesitamos alcanzar con el evangelio, tanta necesidad de consejerías, gente para aconsejar, para discipular, gente que necesitamos en parqueo, en asuntos prácticos de servicio. Señor, concédenos que podamos, al escuchar tu palabra, responder a ella en obediencia, a superar nuestros miedos y responder con obediencia ante ellos, porque el miedo no me gobierna, Dios me gobierna. Por lo que no obedeceré a mi miedo, obedeceré a mi Dios, quien es mi Señor. Y si Él lo manda, yo lo hago. Te pido, Señor, si hay algunas relaciones que requieren diálogos que se tienen que dar, Señor, pues abre esas puertas, Señor, para que esos diálogos se hagan, de tal manera que miembros de este cuerpo vuelvan a funcionar, Señor, o funcionen por primera vez en sus dones para el bien de esta iglesia. Te pido, Señor, que podamos seguir creciendo como discípulos tuyos y seguir cumpliendo la misión que nos has encomendado. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido instrumento de desánimo y no de ánimo. Perdónanos, Señor, cuando yo mismo como pastor y líder he desanimado a otros hermanos, Señor. Perdóname. Pero ayúdanos a crecer en dinámica de cuerpo, Señor, y a entender que más allá de nuestras experiencias, el mandato está vigente. Que como veremos en lo que sigue en Romanos, tú nos llamas a amar a la gente difícil, a amar a la gente fácil. Y el amor se expresa en acciones. Entonces, que podamos expresar el amor hacia esta iglesia al unirnos y estar dispuestos a servir de parte de Dios al pueblo de Dios. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, y concédenos la gracia de obedecer tu palabra. Gracias por Cristo, quien murió por nosotros para unirnos a la familia de fe llamada la iglesia. Ayúdanos a cambiar nuestro concepto de ella para poderla amar tanto como tú la amas, que diste tu vida por ella. Que así estemos nosotros dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones por amor a tu novia, a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.